Hoy vamos a comenzar a analizar y a resolver las integrales triples. Así como hemos calculado integrales simples, las que llamamos integrales definidas, para funciones de una variable independiente, y dada una función y igual a f de x continua en un intervalo a b, podemos definir la integral entre a y b de f de x diferencial x, y también resolvimos integrales dobles para funciones de dos variables independientes, y vimos que dada una función z igual a f de xy continua sobre un recinto R en el plano xy, podemos definir la integral doble sobre el recinto R de f de xy diferencial de área. Vamos a extender ahora ese concepto a funciones de tres variables independientes para definir las integrales triples. Y vamos a decir que dada una función u igual a f de x y z, continua sobre una región volumétrica B de R3, es decir, del espacio tridimensional, podemos definir la integral triple sobre el recinto B de f de x y z diferencial de B. El caso más sencillo se da cuando ese recinto volumétrico B es un paralelepípedo rectángulo, o traducido, una caja rectangular, donde x varía entre los valores constantes a y b, y entre c y d, y z entre m y n. Y la integral triple sobre el recinto volumétrico B de una cierta función f de x y z diferencial de b, o integral triple sobre el recinto B de f de x y z diferencial z, diferencial y, diferencial x, se puede resolver, al igual que las dobles, mediante integrales iteradas, como la integral entre a y b diferencial x, de la integral entre c y d diferencial de y, de la integral entre m y n, de la función f de x y z diferencial de z. Y comenzando por la integral de más a la derecha, integramos la función f de x y z respecto de z, manteniendo x e y constantes, y aplicamos Barrow. Al resultado lo integramos respecto de y, dejando x constante, y aplicamos Barrow, para finalmente integrar respecto de x, la única variable que quedará en ese momento, y volvemos a aplicar Barrow. Y así como el diferencial de área lo podemos escribir como diferencial x diferencial y, o también como diferencial y diferencial x, en este caso, ¿de cuántas formas podríamos ordenar los diferenciales de x, de y y de z? Tantas como permutaciones de tres elementos, que vieron en álgebra, es decir, de 6 formas distintas, y serán todas estas. Y podemos expresar la integral triple, por ejemplo, como la integral entre c y d, diferencial y, de la integral entre m y n, diferencial de z, de la integral entre a y b, de f de x y z, diferencial de x. Ahora bien, en el caso más general, el recinto de proyección R no va a ser un rectángulo, ni el recinto volumétrico B estará limitado por abajo y por arriba por planos horizontales. En general, el recinto de proyección R tendrá una forma arbitraria y el recinto volumétrico estará limitado por debajo y por encima por superficies cualesquiera, z igual a z1 de xy y z igual a z2 de xy. Por lo que en la integral triple, la variación de z no será constante entre dos valores, como en el caso anterior, y la podemos plantear la integral triple como la integral doble sobre el recinto R diferencial de área de la integral de f de x y z diferencial de z con z variando entre z igual a z1 de xy y z igual a z2 de xy. Los límites de las dos primeras integrales corresponden a los límites del recinto de proyección R, en este caso en el plano xy. Allí vemos que x varía entre a y b, y esos serían los límites de la primera integral. Y para esa variación de x, y varía entre la curva y igual a y sub 1 de x y la curva y igual a y sub 2 de x.
de manera que la segunda integral quedará entre y sub 1 de x e y sub 2 de x diferencial de y. Y finalmente la última que ya habíamos indicado antes resultará la integral entre z1 de xy y z2 de xy de la función f de x y z diferencial de z. Los límites de la primera integral deben ser únicamente constantes. Los de la segunda pueden ser constantes o variables, pero en caso de ser variables, pueden depender, en este caso, solamente de la variable x. Y los de la tercera también pueden ser constantes o variables, pero de ser variables, depender, en este caso, solamente de las variables x e y. Veamos algunas aplicaciones de las integrales triples. Ya sabemos que, dada una función y igual a f de x continua y positiva en un intervalo AB, la integral definida entre a y b de f de x diferencial x nos da como resultado el área de la región limitada por la curva correspondiente a la función, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Y si consideramos una función z igual a f de xy continua y positiva sobre un recinto R del plano xy, la integral doble sobre dicho recinto de la función f de xy diferencial de área da como resultado el volumen del cuerpo que tiene como piso dicho recinto en el plano xy y como techo la porción de superficie z igual a f de xy correspondiente. Si ahora tenemos una función u igual a f de x y z continua y positiva sobre un recinto volumétrico B, la integral triple sobre dicho recinto de la función f de x y z diferencial de B será lo que podemos llamar hipervolumen de un cuerpo tetradimensional, que no vamos a poder representar obviamente. Sin embargo, la integral triple tiene muchas aplicaciones, físicas, matemáticas y en otras áreas, de acuerdo a qué interpretación se le dé a la función integrando y a las variables x, y z. Una primera aplicación es el cálculo de volúmenes de cuerpos, que en realidad ya vimos cómo hacerlo con integrales dobles. Supongamos querer calcular el volumen del cuerpo que está acá dibujado. Su proyección sobre el plano xy es el recinto R. Y para plantear el volumen con integrales dobles, vemos que en el recinto, cuando x varía entre a y b, la variable y varía entre la curva y igual a y sub 1 de x e y igual a y sub 2 de x. Y que para todo ese recinto, la superficie que hace de piso del cuerpo es z igual a z1 de xy y la que hace de techo z igual a z2 de xy. Por lo que el volumen, ya vimos en alguna clase anterior, que lo calculamos mediante la siguiente integral doble. Integral entre a y b diferencial de x, de la integral entre y sub 1 de x e y sub 2 de x diferencial de y, y la función integrando surge de la resta entre las funciones z2 de xy, la que hace de techo, y z1 de xy, la que hace de piso. Trataremos de calcularlo ahora con integrales triples. Supongamos que la función integrando f de x y z es igual a 1. Si planteamos la integral triple sobre el recinto volumétrico B de 1 diferencial de B, ¿cómo nos va a quedar planteada? Recordemos que mientras x varía desde A hasta B, la variable y varía entre las curvas y igual a y sub 1 de x e y igual a y sub 2 de x. Y que para todo ese recinto, z varía entre las superficies z igual a z1 de xy y z igual a z2 de xy. De manera que nos queda la integral entre a y b diferencial de x, de la integral entre y sub 1 de x e y sub 2 de x, de la integral entre z1 de xy y z2 de xy de la función 1 diferencial de z. Si empezamos a resolverla desde la integral de más a la derecha, integrando respecto de z, la integral de 1 nos queda z, y le aplicamos barrow entre z1 y z2,
Evaluando en los límites superior e inferior llegamos a esta expresión, donde el integrando es ahora z2 de xy, superficie que hace de techo del cuerpo, menos z1 de xy, superficie que hace de piso del cuerpo. Es decir, que obtuvimos la misma expresión con la que calculamos el volumen del cuerpo usando integrales dobles. Entonces, para calcular el volumen de un cuerpo con integrales triples, planteamos la integral triple sobre el recinto volumétrico B, que representa ese cuerpo, de la función integrando 1 diferencial de B. Desde ya que el 1 no es necesario escribirlo. Resolvamos ahora un ejemplo. Supongamos querer calcular el volumen del cuerpo limitado por x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 y 4x más y más 2z igual a 4. Ya sabemos que lo primero que conviene hacer es una representación gráfica para visualizar el cuerpo al que le queremos calcular el volumen y poder determinar luego los límites de integración. X igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0 son las ecuaciones de los planos coordenados. 4x más y más 2z igual a 4 lo reconocemos como que es la ecuación de un plano. Tratemos de representarlo. Ya hemos hablado que para graficar una superficie en R3 nos conviene seguir ciertos pasos, como determinar las intersecciones de la superficie con los ejes coordenados, después con los planos coordenados, las que llamamos trazas. A veces también son útiles las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Y finalmente analizar la extensión y simetría que pueda tener la superficie. Como es sencillo graficar un plano, salteamos las intersecciones con los ejes coordenados y vamos directo a las trazas, intersecciones con los planos coordenados. Serán intersecciones de dos planos, por lo tanto, rectas. La intersección del plano pedido con el plano XY de ecuación z igual a 0 es la recta 4x más y igual a 4. Corta al eje x en 1 y al y en 4. Y la graficamos. La intersección del plano pedido con el plano YZ, que tiene ecuación x igual a 0, es la recta y más 2z igual a 4, que corta al eje y en 4 y al z en 2. Y la graficamos. Finalmente, la intersección con el plano zx de ecuación y igual a 0 es la recta 4x más 2z igual a 4 que corta al eje x en 1 y al z en 2 y la graficamos. Con esas tres rectas ya nos queda marcada la porción del plano contenida en el primer octante. Y si bien ese plano se extiende infinitamente hacia todas las direcciones, el cuerpo pedido en el ejercicio está limitado por esta porción que dibujamos y otras tres porciones de los tres planos coordenados. Es decir, una pared será esta porción del plano ZX, otra esta porción del YZ y el piso esta porción del plano XY. El techo será la porción del plano 4x más y más 2z igual a 4 que podemos ver. Antes de calcular el volumen, debemos elegir el plano de proyección para determinar allí el recinto. Vamos a elegir en principio proyectar el cuerpo en el plano XY, que es lo que venimos haciendo en las explicaciones previas. Para determinar el recinto de proyección, debemos proyectar cada punto del cuerpo perpendicularmente sobre el plano XY. Y la región del plano XY, determinada por todas esas proyecciones, será el recinto. Podemos imaginarnos que desde arriba del cuerpo apuntamos verticalmente hacia abajo con rayos de luz perpendiculares al plano XY. Y la porción que queda sin iluminar es el recinto. Podríamos imaginar también que hacemos una implosión del cuerpo, como cuando se hace con un edificio, pero que todas las partículas de nuestro cuerpo caen exactamente perpendiculares al piso. Y entonces, la región del plano XY que quedó ocupada por esas partículas que cayeron es el recinto. En este caso es fácil ver que el recinto en el plano XY es ese triángulo que ya estaba dibujado.
Una vez determinado el recinto, conviene dibujarlo en R2, ya que de dicho recinto obtendremos los límites de las dos primeras integrales. Cuando estén más cancheros, pueden verlo directamente, si lo prefieren, en el gráfico en R3. El recinto en el plano XY es entonces el determinado por la recta 4x más y igual a 4 y los ejes x e y, es decir, este triángulo. Para determinar los límites de integración, podemos elegir entre considerar constantes los límites de x o los de y. En este caso es indistinto, es la misma dificultad. Si consideramos que x varía entre 0 y 1, entonces y varía entre el eje x, la recta y igual a 0, y la recta y igual a 4 menos 4x, despejando de la ecuación anterior. De manera que podríamos ir planteando el volumen como la integral entre 0 y 1 diferencial de x, de la integral entre 0 y 4 menos 4x diferencial de y. Y nos falta la variación de z. Para eso volvemos a mirar el gráfico del cuerpo en R3 y vemos que está limitado por debajo por el plano z igual a 0 y por encima por el plano 4x más y más 2z igual a 4. O despejando z resulta z igual a 4 menos 4x menos y, todo sobre 2. Y esos van a ser los límites de z. Podemos pensarlo también como que nos movemos en forma paralela al eje z, desde los z negativos hacia los positivos, y miramos con qué superficie chocamos primero y con cuál después, o por cuál superficie entramos al cuerpo y por cuál salimos. De cualquiera de esas formas de verlo o de pensarlo, concluimos que la tercera integral resulta desde z igual a 0 hasta z igual a 4 menos 4x menos y dividido 2. El integrando dijimos que es 1 para poder calcular el volumen, y entonces no lo escribimos. Les dejo a ustedes la resolución de las integrales, que son muy sencillas y que ya están bastante cancheros. A veces resulta más sencillo elegir como plano de proyección el zx o el iz. Proyectar el cuerpo en alguno de dichos planos y obtener allí el recinto. Si bien en nuestro ejemplo la dificultad es la misma en cualquiera de los planos coordenados, vamos a hacer el planteo en los otros dos planos para que sepan cómo hacerlo en los casos en que sí convenga cambiar el plano de proyección. Consideremos el recinto en el plano zx. ¿Qué deberíamos hacer en un caso general? Supongamos que este es el cuerpo cuyo volumen queremos calcular. Lo proyectamos sobre el plano zx y obtenemos este recinto. Cuando queremos plantear la integral triple para hallar el volumen del cuerpo, los límites de las dos primeras integrales quedan determinados por el recinto, por lo que podemos indicar integral doble sobre el recinto R del plano zx, diferencial z, diferencial x. Y para la última integral debemos analizar la variación de la variable y. Para ello, podemos avanzar paralelamente al eje y, desde las y negativas hacia las positivas, y ver por cuál superficie entramos al cuerpo, en este caso la amarilla, y igual a y sub 1 de zx, y por cuál salimos, en este caso por la superficie verde, y igual a y sub 2 de zx. De manera que completamos la integral triple con la integral entre y sub 1 de zx e y sub 2 de zx, diferencial de y. Grafiquemos nuevamente el cuerpo del ejemplo. Para determinar el recinto, debemos proyectarlo sobre el plano zx. Podemos imaginar que lo iluminamos desde las y positivas y perpendicularmente al plano zx. Y la porción de dicho plano que queda a oscuras será el recinto. Y resulta este triángulo verde, que lo representamos también en R2. Está limitado por la recta 4x más 2z igual a 4 y los ejes x y z. A partir del recinto obtenemos los límites de las dos primeras integrales. En este caso,
es indistinto el orden de integración, ya que la dificultad de cualquiera de las dos formas es la misma. Si consideramos constantes los límites de x, vemos que mientras x varía entre 0 y 1, z varía desde el eje x, es decir, z igual a 0, hasta la recta 4x más 2z igual a 4. Despejando z, nos queda 4 menos 4x dividido 2. Y podemos ir planteando el volumen como la integral entre 0 y 1 diferencial de x, de la integral entre 0 y 4 menos 4x sobre 2 diferencial de z. Y para la otra integral debemos analizar la variación de y. Lo analizamos en la gráfica de NR3. Y vemos que y varía desde el plano zx, es decir, y igual a 0, hasta el plano 4x más y más 2z igual a 4. Pero debemos expresar esta superficie como y en función de z y de x. Despejando y, entonces resulta y igual a 4 menos 4x menos 2z. La tercera integral será entre y igual a 0 e y igual a 4 menos 4x menos 2z. Diferencial de y. Quedando planteado el volumen de esta otra forma, y también les dejo la resolución a ustedes y así verifican que les da igual que antes. ¿Qué pasa si queremos tomar como plano de proyección el IZ? En general, supongamos que este es el cuerpo cuyo volumen queremos calcular, lo proyectamos sobre el plano IZ y obtenemos este recinto. Para plantear la integral triple, nuevamente los límites de las dos primeras integrales quedan determinados por el recinto, por lo que podemos indicar integral doble sobre el recinto R del plano IZ, diferencial de y, diferencial de z. Y para la última integral debemos analizar la variación de la variable x. Para ello, avanzamos paralelamente al eje x, ahora desde las x negativas hacia las positivas, y vemos por cuál superficie entramos al cuerpo, en este caso la verde, x igual a x1 de y y de z, y por cuál salimos, en este caso por la superficie amarilla, x igual a x2 de y y de z. De manera que completamos la integral triple con la integral entre x1 de y y de z y x2 de y y de z, diferencial de x. Grafiquemos entonces nuevamente el cuerpo del ejemplo que estamos resolviendo. Para determinar el recinto, debemos proyectarlo ahora sobre el plano IZ. Podemos imaginar que lo iluminamos desde las x positivas, perpendicularmente al plano IZ. La porción de dicho plano que queda oscura será el recinto, y resulta este triángulo verde que lo representamos también en R2. Está limitado por la recta y más 2z igual a 4 y los ejes y z. A partir del recinto obtenemos los límites de las dos primeras integrales. Otra vez, es indistinto el orden de integración. Pero vamos a cambiar un poco y consideremos constantes los límites de z. Z varía entre 0 y 2 e y varía desde el eje z, es decir, y igual a 0, hasta la recta y más 2z igual a 4. Despejando y resulta y igual a 4 menos 2z. Y vamos planteando el volumen como la integral entre 0 y 2 diferencial de z, de la integral entre 0 y 4 menos 2z diferencial de y. Y para la otra integral debemos analizar la variación de x. La analizamos en el gráfico en R3. Vemos que entramos al cuerpo por el plano IZ, es decir, x igual a 0, y salimos por el plano 4x más y más 2z igual a 4. Pero debemos expresar la superficie como x en función de y y de z. Entonces, despejando x resulta x igual a 4 menos y menos 2z dividido 4. Y la tercera integral resulta entonces entre x igual a 0 y x igual a 4 menos y menos 2z
dividido 4 diferencial de z, quedando nuevamente planteado el volumen de esta otra forma, y también les dejo a ustedes la resolución. Vimos que efectivamente la dificultad es la misma proyectando en cualquiera de los planos coordenados, por lo que podemos elegir cualquiera de ellos para la resolución. Analicemos ahora un ejemplo más complejo. Supongamos querer calcular el volumen del cuerpo determinado en el primer octante por z menor o igual que 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, x menor o igual que 1 y x mayor o igual que y, usando integrales triples. Como en todos los casos, lo primero que hacemos es un esquema gráfico del cuerpo para tratar de visualizarlo, poder determinar el recinto de proyección y así decidir los límites de integración. Cada desigualdad determina una región de R3. Si consideramos la igualdad, esta representará una superficie y el sentido de la desigualdad indicará de qué lado de la superficie se encuentra la región buscada. Comencemos con z menor o igual que 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si consideramos la igualdad, su gráfica ustedes la conocen. Es un paraboloide elíptico de eje z con vértice en el punto 0,02. Si graficamos las trazas, la intersección con el plano zx, es decir, y igual a 0, resulta la parábola z igual a 2 menos x cuadrado que corta al eje x en raíz de 2. Y la graficamos. Intersectamos con el plano YZ, es decir, x igual a 0, y obtenemos la parábola z igual a 2 menos y cuadrado que corta al eje z en 2 y al eje y en raíz de 2. Y la graficamos. Hacemos la intersección con el plano XY, es decir, z igual a 0, y resulta la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2, con centro en el origen y radio raíz de 2. Acá ya podemos imaginarnos la forma de la superficie. Estamos graficando la porción de superficie que corresponde al primer octante. Y si bien en este caso el ejercicio lo pide así, en general vamos a graficar en principio esta parte y después analizamos si debemos extenderla a otro octante o si la superficie tiene una simetría tal que no justifica graficar el resto. Esta superficie divide a R3 en dos regiones, la que está por dentro del paraboloide y la que está por fuera. Analizando la desigualdad debemos decidir cuál de las dos considerar. En algunos casos es intuitivo, pero si queremos asegurarnos, probamos con un punto dentro de alguna de las dos regiones. Si sus coordenadas verifican la desigualdad, la región es la correcta, y si no, será la otra. Por ejemplo, acá, si consideramos el origen de coordenadas, el 0, 0, 0, que está por dentro de la superficie, vemos que verifica la desigualdad z menor o igual que 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, ya que reemplazando x, y z por 0, resulta 0 menor o igual que 2, que es verdadero. Por lo que debemos considerar la región dentro del paraboloide. X igual a 1 es un plano paralelo al YZ. Marcamos las intersecciones con el plano ZX, es la recta x igual a 1, paralela al eje Z. La intersección con la parábola se las dejo a ustedes, pero se da para z igual a 1. Y también marcamos la intersección con el plano XY, que en este plano también es la recta x igual a 1, paralela al eje Y. Y también les dejo a ustedes la intersección con la circunferencia, que se da para y igual a 1. Ya podemos imaginarnos el plano y la desigualdad x menor o igual que 1 nos indica claramente de qué lado del plano es la región. A medida que vamos agregando superficies al gráfico, conviene ir dibujando aproximadamente las curvas de intersección entre ellas, para ir así delimitando el cuerpo. Vemos en el gráfico
dos puntos que quedaron marcados en los que ambas superficies se cortan y los unimos con una curva aproximada. Vamos a dejar la porción de plano x igual a 1 del primer octante hasta cortar al paraboloide. Y ahora grafiquemos y igual a x. Es la ecuación de un plano. La traza en el plano XY es la recta y igual a x. La dibujamos. Sabemos que pasa por el punto 1, 1, que además habíamos verificado anteriormente que es donde se cortan además la otra recta y la circunferencia. Dicho plano es paralelo al eje z, ya que en su ecuación no aparece la variable z, y en realidad contiene al eje z. Una porción del plano sería esta. Vemos que tanto el plano, que contiene a todo el eje z, y el paraboloide pasan por el punto 0, 0, 2. Y también ambos contienen al punto 1, 1, 0 en el plano XY. De manera que la intersección entre plano y paraboloide será una cierta curva que pasa por esos dos puntos y la graficamos aproximadamente. Ahí nos queda delimitada la porción de plano correspondiente al cuerpo. Y de acuerdo a la desigualdad, x mayor o igual que y, la región será en el sentido de las x positivas. Como el ejercicio indica que el cuerpo está en el primer octante, quedará limitado por una pared lateral formada por esta porción del plano ZX y por el piso que será esta porción del plano XY. Finalmente podemos sombrear la porción de paraboloide que hace de techo del cuerpo. Podemos ver un gráfico del cuerpo hecho en computadora con el GeoGebra, donde se aprecia que tiene como techo una porción del paraboloide en verde, como paredes laterales porciones del plano x igual a 1 en rojo e y igual a x en azul. Si giramos un poco el cuerpo, vemos por detrás otra pared, es una porción del plano ZX, es decir, y igual a 0 en marrón. Y finalmente el piso, que no se ve, es una porción del plano XY. Ahora bien, para calcular el volumen debemos elegir el plano de proyección. Consideremos en principio el plano XY y debemos hallar el recinto. Para ello, proyectamos el cuerpo perpendicularmente sobre el plano XY, imaginando que lo iluminamos desde arriba y consideramos la porción del plano XY que va a quedar a oscuras. O que implosionamos el cuerpo perpendicularmente sobre el plano del piso y vemos qué porción quedó cubierta. En este caso, como las paredes del cuerpo son todas perpendiculares al piso, la proyección resulta ser exactamente la porción triangular de plano XY que hace de piso. Y la graficamos en R2. Ese recinto está limitado por la recta x igual a 1, la recta y igual a x y el eje x. Vemos que para x variando entre 0 y 1, la variable y varía entre el eje x, o sea, y igual a 0, y la recta y igual a x. De manera que podemos ir planteando el volumen como la integral entre 0 y 1 diferencial de x, de la integral entre 0 y x diferencial de y. Y nos falta determinar la variación de z. Para eso volvamos al gráfico en R3 y dibujemos otra vez la porción del paraboloide. Para decidir la variación de z, nos movemos paralelos al eje z, desde abajo hacia arriba, y vemos que entramos al cuerpo por el plano z igual a 0 y salimos por la porción de paraboloide z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. De manera que la última integral resulta integral entre 0 y 2 menos x cuadrado menos y cuadrado de 1 diferencial de z. Quedando así planteado el volumen y la resolución se las dejo a ustedes. Veamos ahora qué pasa si proyectamos el cuerpo en otro plano coordenado, por ejemplo el YZ, y consideramos el recinto en ese plano.
Veamos nuevamente el cuerpo, limitado por arriba por el paraboloide, una pared de frente, el plano x igual a 1, una pared escondida por detrás, el plano y igual a x, otra escondida a la izquierda, el plano zx, y el piso z igual a 0. Tenemos que proyectar el cuerpo perpendicularmente sobre el plano YZ, imaginando que lo iluminamos paralelamente al eje X desde las X positivas, y el recinto será la porción del plano YZ que quede a oscuras. En muchos casos, como puede ser este, para obtener ese recinto tenemos que proyectar perpendicularmente sobre el plano coordenado correspondiente las curvas de intersección entre las superficies, ya que esas proyecciones resultarán ser el borde del recinto y en algunos casos, como veremos después, dividirán al recinto en ciertos subrecintos que tengamos que considerar por separado. Comencemos proyectando sobre el plano YZ la curva de intersección entre el paraboloide y el plano x igual a 1. Debemos hacerlo analíticamente. La intersección de las superficies eliminando la variable x. Y nos queda z igual a 1 menos y cuadrado, ecuación de una parábola en el plano YZ, que es más o menos la que nos quedó dibujada. Vamos graficando también en R2 para obtener el recinto y representamos esta parábola. Ahora proyectamos sobre el YZ la curva de intersección entre el paraboloide y el plano y igual a x. Lo hacemos también analíticamente, eliminando la variable x, y resulta otra parábola z igual a 2 menos 2 y cuadrado, que nos quedó ahí representada. Y la dibujamos también en el recinto en R2. La proyección del cuerpo, es decir, el recinto, será la unión de los dos subrecintos que quedaron limitados por esas curvas y los ejes coordenados. Lo vemos en ambos gráficos y pintamos los dos subrecintos en ambos gráficos. Para seguir analizando y poder visualizar mejor, eso espero, consideremos otra vez la gráfica del GeoGebra, a la que podemos agregarle el recinto en el plano YZ. Esa región rayada en rojo es la proyección de la porción de plano x igual a 1. Y la región rayada en verde es la proyección de la porción de paraboloide. Analicemos el subrecinto en rojo a partir del gráfico en R2. Vemos que mientras y varía entre 0 y 1, z varía entre z igual a 0 y la parábola z igual a 1 menos y cuadrado. Y si miramos ahora en el gráfico de GeoGebra, notamos que si desde cualquier punto de esa región rayada en rojo avanzamos en la dirección del eje X, entramos al cuerpo por el plano x igual a y y salimos por el plano x igual a 1. De manera que podemos plantear una parte del volumen mediante la integral entre 0 y 1 diferencial de y, de la integral entre 0 y 1 menos y cuadrado diferencial de z, de la integral entre x igual a y x igual a 1 diferencial de x. Volvamos al recinto en R2 y analicemos el subrecinto verde. Mientras y varía entre 0 y 1, z varía desde la parábola z igual a 1 menos y cuadrado hasta la parábola z igual a 2 menos y cuadrado. Y si miramos ahora el gráfico de GeoGebra, vemos que si desde cualquier punto de la región rayada en verde avanzamos en la dirección del eje X, seguimos entrando al cuerpo por el plano x igual a y, pero salimos del cuerpo a través del paraboloide z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Debemos expresarlo como x en función de y y de z. Es decir, nos queda x igual a la raíz positiva de 2 menos y cuadrado menos z.
De manera que al planteo inicial del volumen debemos sumarle la integral entre 0 y 1 diferencial de y, de la integral entre z igual a 1 menos i cuadrado y z igual a 2 menos i cuadrado diferencial de z, menos 2i cuadrado diferencial de z, de la integral entre x igual a y x igual a la raíz positiva de 2 menos i cuadrado menos z. Y nos queda así planteado el volumen, aunque esta forma fue bastante más complicada que la anterior. Les dejo a ustedes la resolución para que verifiquen que se obtiene el mismo resultado que antes. Finalmente veamos qué pasa si proyectamos el cuerpo en el plano ZX y consideramos el recinto en ese plano. Tenemos nuevamente el cuerpo. Para tratar de analizar mejor esta nueva forma de proyectarlo, dejé a la vista la porción de paraboloide, por detrás el plano y igual a x rayado en celeste, la porción del piso z igual a 0, pero oculté la porción del plano x igual a 1 y la pared de costado en el plano zx. Tenemos que proyectar el cuerpo perpendicularmente sobre el plano zx, imaginando que lo iluminamos paralelamente al eje y, desde las y positivas, y el recinto será la porción del plano zx que quede a oscuras. Como en el caso anterior, para analizar ese recinto tenemos que proyectar perpendicularmente sobre ese plano coordenado las curvas de intersección entre las superficies. La intersección del paraboloide con el plano x igual a 1, la curva que se ve en rojo, como está contenida en ese plano, al proyectarla es como que se va desplazando siempre contenida en el plano y se convierte en un segmento de la recta x igual a 1. La graficamos también en el recinto en R2, donde inicialmente podemos representar también la traza del paraboloide en ese plano, es decir, la parábola z igual a 2 menos x cuadrado. Ahora proyectamos sobre el plano zx la curva de intersección entre el paraboloide y el plano y igual a x. Y lo hacemos analíticamente, y en este caso debemos eliminar la variable y. Y resulta otra parábola z igual a 2 menos 2x cuadrado, que nos quedó ahí representada. Y la dibujamos también en el recinto en R2. La proyección del cuerpo, es decir, el recinto, será la unión de los dos subrecintos que quedaron limitados por las dos parábolas, la recta x igual a 1 y los ejes coordenados. Lo vemos en ambos gráficos. Podemos pintar los dos subrecintos en ambos gráficos. Analicemos el subrecinto en celeste. A partir del recinto en R2, vemos que mientras x varía entre 0 y 1, z varía entre z igual a 0 y la parábola z igual a 2 menos 2x cuadrado. Y si miramos ahora en el gráfico en R3, notamos que si nos desplazamos paralelos al eje y desde las y negativas hacia las positivas, al entrar al cuerpo por los puntos del subrecinto celeste, lo hacemos por el plano y igual a 0 y salimos del cuerpo por el plano y igual a x. De manera que podemos plantear una parte del volumen mediante la integral entre 0 y 1 diferencial de x, de la integral entre 0 y 2 menos 2x cuadrado diferencial de z, de la integral entre y igual a 0 e y igual a x diferencial de y. Volvamos al gráfico del recinto en R2 y analicemos el subrecinto amarillo. Mientras x varía entre 0 y 1, z varía desde la parábola z igual a 2x cuadrado hasta la parábola z igual a... La anterior era z igual a 2 menos 2x cuadrado hasta la parábola z igual a 2 menos x cuadrado. Y si miramos ahora este otro gráfico en R3, vemos que si nos desplazamos paralelos al eje y, entrando al cuerpo a través de puntos de este recinto amarillo, lo hacemos por el plano y igual a 0 y salimos por el paraboloide, que debemos expresarlo como y en función de z y de x, es decir, y igual a la raíz de 2 menos x cuadrado menos z.
De manera que al planteo inicial del volumen debemos sumarle la integral entre 0 y 1 diferencial de x, de la integral entre z igual a 2 menos 2x cuadrado y z igual a 2 menos x cuadrado diferencial de z, de la integral entre y igual a 0 e y igual a la raíz positiva de 2 menos x cuadrado menos z diferencial de y. Y nos queda así planteado el volumen, aunque esta forma también fue bastante más complicada que la anterior. Les dejo a ustedes la resolución para verificar que se obtiene el mismo valor que antes. Claramente en este caso convenía proyectar en el plano XY. En los ejercicios, después de hacer un gráfico aproximado inicial, conviene evaluar cómo quedarían los recintos en cada plano coordenado. Si a esos recintos a su vez hay que subdividirlos o no, y en base a eso decidir el plano de proyección más adecuado. Una vez graficado el recinto, estamos en condiciones de plantear la o las integrales que determinan el volumen. Y ahora sí, por esta clase, hasta acá llegamos.